Bien, ¿qué tal amigas y amigos? Bienvenidos a su programa Debates del Sur Global. Bueno, en una emisión muy especial que tendremos el día de hoy para hablar sobre la importancia de la geopolítica energética y el papel de Venezuela en el horizonte energético mundial. Agradecemos sin duda alguna al equipo de TVFAN, de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, también al equipo de la Radio del Sur y a nuestros patrocinantes, entre ellos Construfan, por hacer posible que nosotros podamos estar diseñando, investigando y llevando para ustedes valiosas entrevistas que nos dan cuenta del proceso de transformación geopolítica que estamos viviendo en el mundo de hoy y cómo podemos prepararnos mejor para los desafíos del porvenir. El día de hoy tenemos un invitado muy especial. Se trata del general de brigada, Joan Márquez Flores, quien es comandante de la 31 Brigada de Infantería Mecanizada del Ejército. También ha ejercido importantes cargos de comando en el marco de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en el marco del Ministerio del Poder Popular para la Defensa, pero más allá de eso, es un apasionado investigador de la geopolítica. Cursa actualmente el doctorado en Defensa Integral del Instituto de Altos Estudios de Seguridad de la Nación y ha escrito importantes aportes y reflexiones sobre el tema energético y la importancia de Venezuela en el contexto petrolero a nivel mundial. Acá tenemos uno de sus libros que yo quiero, recomendar, se llama Venezuela Energética. Es un libro publicado el año pasado, pero que de forma detallada y de muy fácil lectura nos relata, ¿no?, todo lo que es, cómo se mueve la geopolítica energética a nivel mundial y cuál es la importancia de Venezuela en ese importante contexto de transformación. El día de hoy estaremos viendo y metiendo la lupa sobre una de las bases fundamentales de cualquier orden mundial, entendiendo además que nuestro orden mundial vigente ha sido constituido fundamentalmente con base al petróleo y las energías fósiles como principal fuente de energía y motor del desarrollo económico y social, político a nivel global. Pocas cosas son tan ciertas en el marco del análisis geopolítico como las siguientes cosas. Uno, no existe al día de hoy un modelo energético que sea más eficiente económicamente y energéticamente hablando que el petróleo. No existe infraestructura que, que desafíe al día de hoy en el corto plazo el petróleo. Otra cosa, Venezuela tiene las principales reservas petroleras del mundo, lo cual nos proyecta en una importancia fundamental en este contexto geopolítico global. Y la tercera es que, nos las va a explicar muy bien el general de brigada en toda su exposición. Grandes conflictos se han creado en la historia de la humanidad, sobre todo en los últimos 100 años. En todos esos conflictos siempre ha habido un factor que ha permanecido oculto pero permanente, y es el factor de la necesidad de control de los recursos petroleros a nivel mundial. Pero bueno, no me quiero adelantar más. Los invito a acompañarnos aquí en Debates del Sur Global y bienvenido, general de brigada, por darnos su tiempo, su valioso tiempo y su valioso conocimiento, producto de la investigación que usted viene realizando desde mucho tiempo, pero más allá de la investigación, de esa inquietud apasionada por desentrañar cada vez más cuáles son los secretos de la geopolítica relacionados precisamente con el factor energético y cómo eso nos puede afectar como país para prepararnos en tiempo presente y en tiempo futuro. Bueno, bienvenidos a Debates del Sur Global. Muchas gracias, profesora.
queremos agradecer a esta oportunidad que nos está brindando para poder participar en este programa, que lo seguimos siempre. Gracias. Y por supuesto es una guía para estar muy informado de lo que está ocurriendo en el contexto nacional, internacional, y bueno, Debate del Sur siempre traspasando su frontera. Y agradezco mucho, profesora Daniela, por esta oportunidad que nos da en compartir para venir a debatir, a analizar los grandes temas de lo que es la agenda geopolítica internacional y en este caso, bueno, traer lo que es para nosotros nuestro terruño, Venezuela, como un horizonte energético global en el marco de lo que es la consolidación de la multipolaridad. Gracias. Así que bueno, lo vamos a desarrollar en 3 bloques. Excelente. Claro que sí. Bueno, vamos entonces a dar inicio al primer bloque. Brevemente vamos a ver 3 momentos. Un primer momento general es importante cuál es el estado actual de las cosas desde el punto de vista del recurso petrolero. ¿Qué es lo que tenemos en el mapa energético mundial al día de hoy? Bueno, ponemos a ver el recurso energético en este mundo global, lo llaman el mundo globalizado, el cual está siendo torpedeado actualmente como producto del movimiento de las carpas tectónicas que se van generando en este contexto. Pero este recurso, las grandes potencias lo que buscan es controlarlo. Y bueno, actualmente nos encontramos en que hay un mundo que está dividido en 2 partes. Definitivamente se ve así. Y lo podemos ver de que son los que tienen recursos y los que no tienen recursos. Esta situación lo que termina haciendo es que trae consigo que los recursos trae un gran problema que es complejo y se mueve en una dinámica que está influenciada por diferentes factores. Estos factores por parte viene siendo la crisis climática y a su vez lo que nosotros también vamos viendo que es la necesidad de hacer esa transición de la energía fósil hacia energía limpia. Pero aun cuando nos trazamos como meta el 2030, en ir avanzando, eso cada vez se hace más lejos. Y entonces, lo que algunas teorías hablan de llegar a cumplir esa meta, cada vez la vemos como más lejos. Entonces, el recurso energético, de todas, el recurso energético va a ser una necesidad para las grandes potencias como elemento dinamizador de esa economía. Para ello, hablar de ese recurso energético que debe ser controlado, nosotros lo vamos a ir proyectando y van a seguir saliendo en esta presentación para hacerlo lo más dinámico y poder captar entre imágenes y audio que toda nuestra audiencia pueda visualizar, y porque son datos que van a estar saliendo aquí a lo largo de la pantalla y que nos va a servir tener una visión más amplia con respecto a ese recurso. Nosotros hemos dividido lo que es el recurso energético en 3 contextos. Hablamos de lo que son los actores, los intereses y los elementos claves que hay que se guardan en este punto. Entre los actores clave, nosotros vamos a visualizar ahí lo que son los países productores, ¿verdad? Y vemos los países consumidores, que son los primeros elementos que estamos trayendo aquí a cotación. Pero allí también entran los países con mayores reservas de petróleo. Cuando nos vamos a los países productores, fíjense que ahí vemos en el mapa, el que se está proyectando, cómo actualmente, al día de hoy, cuántos millones de barriles de petróleo se producen en el mundo. ¿Quién es el mayor productor de petróleo actualmente? Bueno, Estados Unidos, con 16.000 millones de barriles de petróleo. O sea, vea esa cantidad de petróleo. Ahora, un mundo que necesita de aproximadamente 98 millones de barriles de petróleo. Estados Unidos casi que concentra el 20% de esa producción. Luego vamos a ver países como
Arabia Saudita, quienes ocupan el segundo lugar, casi llegando a los 11 millones, y de tercero tenemos a la gran Rusia, como esa nación que busca expandir su potencial energético hacia uno de los mercados que ha sido Europa, pero actualmente en el movimiento tectónico, pues voltea la mirada hacia China, porque ya lo vamos a ver más adelante, así como están entonces estos países productores, vamos a ver lo que son los países consumidores. Veíamos hasta hace un momento que Estados Unidos produce 16, pero consume 18, es decir, que tiene un déficit de 2 millones de barriles de petróleo, que tiene que salir al mercado internacional a buscar ese recurso para poder mantener su economía. Pero el gran problema aquí lo tiene es China, que tan solo produce 3 millones, pero necesita 15 mil millones de barriles de petróleo, 15 millones de barriles de petróleo. Entonces, tiene que salir a buscar 13 millones de barriles de petróleo afuera. Entonces, ahí inmediatamente, pues empezamos a ver cómo se empieza a generar la geopolítica del petróleo. Así es, general. Si me permite, para precisamente fortalecer y aportar algo en ese aspecto, esa es la necesidad y el interés geoestratégico vital que tiene, por ejemplo, China en Asia Occidental y Medio Oriente. De hecho, China es hoy día el primer comprador petrolero de Arabia Saudita y de Irán también. ¿Por qué? Porque todo ese mercado petrolero, o sea, lo necesita ellos para mantener su nivel de producción y consumo. Estados Unidos, que está muy bien, de hecho, como usted hablaba, en general solo hay un déficit de 2 millones de barriles por la producción de petróleo de esquisto y todo lo que le han puesto la energía a eso. Ahí hay que ver también cuál es la posibilidad de las reservas estratégicas de Estados Unidos en el tiempo, ¿no? Porque a diferencia de nuestras reservas, y usted me lo explicaba fuera de cámara, se van agotando muy rápidamente las reservas de esos países. Bueno, tenemos una lámina, cuando nosotros empezamos a ver las reservas, vamos a ver entonces, fíjate, como primer lugar aparece aquí en el tablero geopolítico, con las mayores reservas tenemos a Venezuela, o sea, lo que nos hace colocarnos en el ojo del huracán, aún cuando no somos uno de los países productores, pues bueno, nuestra producción está en 1 millón, ¿producto de qué? De lo que ha sido toda una guerra económica, que ha buscado atacar es a la empresa petrolera. Ese ha sido el fin. Ese atacar la empresa petrolera, donde nosotros adquirimos nuestros recursos con el único objetivo de asfixiar y lograr lo que ellos buscan, que es la transición del sistema, la transición política, de lo que nosotros hemos decidido como de manera soberana seguir de acuerdo a los principios que nos dejaron nuestros libertadores. O sea, eso es lo que, la decisión es nuestra, no puede venir desde afuera. Entonces, cuando nosotros vemos esto, el mundo, bueno, cuando la revolución industrial era el carbón quien era la energía para ese momento, aparece a finales del decimonónico, aparece los yacimientos de petróleo y se comienza la extracción de petróleo como energía hacia el mundo. Si volteamos un poquito la mirada y nos vamos hace aproximadamente 50 años, bueno, vemos que en el año 73 nosotros consumíamos en aquel momento prácticamente como 3 millones de toneladas equivalentes de petróleo. Hoy en día, pasados esos 50 años, en virtud de que ha aumentado la densidad poblacional, nosotros hemos aumentado casi el 59% de consumo en América Latina y por supuesto en todo el mundo, pues. Eso ha hecho que se duplique el consumo del consumo. Entonces, vemos ahí en la lámina cómo ha sido
la incidencia de los diferentes fuentes de energía. Entonces vemos el petróleo que tiene acá, acumula el 41%, aun cuando han tratado de darle una fuerza enorme producto de lo que llamamos las energías verdes, a través de la electricidad, a través de energía eólica, ¿verdad? Pero aún así, el mundo todavía no está preparado para dar ese salto cuántico, llamaría de esa manera, para poderse equiparar. Entonces, ¿qué ha ocurrido aquí también? Bueno, que si en el 73, como podemos visualizar, en el 73 la población era prácticamente de 3.500 millones de habitantes. Hoy día nuestra población ha aumentado y eso trae como incidencia un mayor consumo de energía y por supuesto que las grandes potencias, quienes llamamos hasta hace un momento dinamizadores de su economía, requieren de mayor energía. Y mientras que vaya evolucionando la población, pues va creciendo más la demanda. Entonces, ahí viene el juego de tratar de buscar otras energías alternas. Pero, decía el jeque Yamani, que aún, en su momento decía, aún cuando lo que fue la era de piedra, aparecieron los metales, no fue que se acabaron las piedras, continuó. Aquí va a pasar igual, va a haber una transición, pero no es que vamos a dejar de utilizar el petróleo. Correcto. El petróleo va a continuar. Entonces, al continuar el petróleo, nosotros, y no solamente como energía, sino que también como productos derivados, está la petroquímica, para poder también emplear de otra manera. Pero esto está en la vista del mundo. Eso está en la vista del mundo, lo que es la necesidad del consumo energético. En virtud de esa necesidad, bueno, se ha generado también lo que nosotros hemos llamado, las teorías de Hubble, la teoría del pico de Hubble, el cenit del petróleo, donde dice que, bueno, esto es un producto que es no renovable y en cualquier momento se va a agotar. Bueno, sabemos cuántas reservas hay en el mundo, hablamos de casi aproximadamente 1.8, es decir, 1.800.000, y nosotros tenemos 303.000, o sea que casi tenemos el 25% de las reservas del mundo. Pero también hay un consumo que está casi oscilando de a los 100 millones de barriles que consume el mundo. Eso trae consigo, bueno, esta lámina que prácticamente agarramos, cuánto hay, cuánto consumimos, pudiéramos decir, de acuerdo a un estudio que se realizó en el 2014, que debería haber petróleo hasta para los próximos 50 años. Sí, de hecho es interesante porque mientras el consumo de petróleo y sus derivados aumenta exponencialmente año tras año, el descubrimiento de nuevos yacimientos petroleros solo aumenta aritméticamente y eso nos lleva a esa cifra que usted nos está mostrando en este momento, que es de acuerdo a las reservas que se han descubierto al día de hoy. Realmente si nos ponemos a sacar cuenta, son solo 18.000 días lo que nos queda de petróleo a nivel mundial, ¿no? Y esto realmente es una preocupación para los artífices de la política y sobre todo nosotros que estamos en un país petrolero con el 25% de las reservas de petróleo del mundo, hoy tenemos que darnos cuenta y conciencia cuán codiciados somos, ¿no? En este contexto de escasez. Por eso es la importancia de ese recurso energético y de las grandes potencias que buscan controlar. Y por eso es que hemos hecho esta primera parte para entender el problema desde el origen, conociendo entonces lo que son los países productores, los países consumidores, los que tienen las reservas. Y más allá de todo esto, bueno, ver cómo es el comportamiento en el mundo, esa densidad, cuánto consumimos, las teorías del agotamiento del petróleo, eso va a traer consigo, bueno, que tenemos que voltear la mirada para conocer, y qué es lo que nos corresponde, profesora. Daniela, nos toca esto. Nosotros como venezolanos, en virtud de tener esas reservas, estamos obligados
a conocer de nuestros recursos energéticos y de la importancia de esto, para poder seguir nosotros visualizando cómo nos vamos a colocar en ese tablero que actualmente se juega en el mundo que está tratando de imponer ese nuevo orden mundial. Así es, general. Bueno, vamos rápidamente a una pausa y enseguida continuamos con más en Debates del Sur Global, conversando con el general Márquez Flores, precisamente sobre Venezuela y la geopolítica energética. Ya regresamos. Durante el primer segmento hicimos un recorrido sobre cuál es la distribución de los recursos a nivel global, cuál es el mapa político energético del mundo de hoy. Ahora, no solo tener los recursos es suficiente para tener una posición consolidada en el orden mundial. Hay mucho más por hacer para convertir ese potencial en poder. En este aspecto me gustaría preguntarle al general de brigada Joan Márquez Flores, que nos acompaña hoy, ¿qué es el paraguas energético y cuál es su importancia en el marco de la consolidación del orden mundial? Bueno, cuando hablamos de lo que son los paraguas energéticos, nos vamos a referir a lo que es la seguridad energética que requieren las grandes naciones, las grandes potencias, aquellos que tienen detrás de ellos una cantidad de fábricas que requieren de ese dinamizador para potenciar su Producto Interno Bruto. O sea, va directamente proporcional el consumo con el Producto Interno Bruto de cada nación. Entonces, cuando hablamos las grandes potencias, hablamos del paraguas energético, es lo que ellos buscan para desarrollar su economía. Se refiere a la necesidad de contar con un suministro energético confiable, seguro, estable, que le va a permitir el crecimiento de su economía de manera sostenible. Correcto. Estados Unidos, en virtud de, bueno, y voy a Estados Unidos, toco caso de Estados Unidos, de sus 18, lo veíamos hace un momento, él necesita 18 millones de barriles diarios para poder darle respuesta a su crecimiento. El caso de China y Estados Unidos se ha visto en la necesidad de consumir parte de su reserva y ha buscado otros elementos, como fue el tema del fracking, pues, para tratar de darle respuesta a esa necesidad. Entonces, en la energía, en virtud de que a veces no tiene ese déficit, tiene que salir a buscar hacia afuera. Nosotros hemos tratado en este bloque hablar de lo que son también los actores. Vamos a ver los intereses que se mueven a lo largo de esto y los elementos claves. ¿Quiénes son los actores en este paraguas energético? Cuando vamos a ver de ellos, nos tenemos que referir a lo que el señor ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, nos habla en su libro, lo que son los paraguas de las grandes potencias, en las cuales, ¿qué es lo que ellos, cuáles son esas variables que los proyectan a ellos como una potencia? Correcto. Entonces, ellos deben de tener el paraguas energético. ¿Y quiénes están allí? Para que ellos sigan impulsando, porque si no tienen el elemento dinamizador, vuelvo y digo, pues por supuesto sus economías no van a poder avanzar. Entonces, ni en lo tecnológico, ni en lo económico, y por supuesto pues tampoco va a tener los recursos para poder llevar el paraguas atómico y desarrollar su tecnología. Entonces, además de esto, nosotros vamos a ver unos intereses que están allí reflejados, que van a traer la política económica, la geopolítica petrolera importante. Quizás hoy en día nosotros el tema geopolítico lo terminamos empleando en muchas cosas. Terminamos empleando en muchas cosas la palabra geopolítica. Pero cuando en el constructo de los grandes postulados de geopolítica, nosotros vemos todos convergen en que es en cómo buscar recursos en ese mundo. O sea, es la tierra, la extracción de recursos, es lo que ha movido al mundo a buscar los imperios, buscar esos recursos para ellos establecerse. Entonces, en este caso, las grandes potencias tienen que salir afuera a buscar quiénes son los países que tienen las reservas, tienen que salir a ver quiénes son los que están produciendo y eso genera una geopolítica petrolera. Además,
quienes conforman esa geopolítica petrolera van a ser los factores petroleros. Eso lo vamos a ir desarrollando acá. ¿Qué ocurre aquí? Que empieza entonces un debate entre soberanía, porque entonces los intereses de grandes transnacionales, los intereses de grandes potencias empiezan a sucumbir el tema de la soberanía de los países. Entonces la geopolítica se va a ver afectada y vemos que como elemento aquí, ¿qué buscan ellos? Tienen que reforzar un aparato militar para hacerse de esos recursos que tienen que salir a buscar hacia afuera. Eso trae muchas veces un desequilibrio porque genera los conflictos. Pero también es dicho, hemos conocido, por ahí algunas teorías donde dicen que, bueno, que el caos también es necesario para que puedan mantenerse algunas potencias que se buscan establecerse a lo largo del tiempo. Nosotros, cuando hablamos de geopolítica, hay que traer unos elementos en la geopolítica petrolera, que son tres factores. Yo lo voy a nombrar acá. Primero, los intereses petroleros. ¿Cuáles son esos intereses petroleros que se buscan acá? Tenemos aquí el tema del precio, la refinación de ese producto, la cadena de suministro, la reserva y producción. Viene a jugar un papel importante en la geopolítica petrolera. Y aquí salen lo que son los actores petroleros. Las transnacionales, fíjense que el poder de las transnacionales a lo largo del tiempo ha sido muy brutal, porque ellos han incidido de manera notable cómo ha sido la producción y a quienes han tratado de frenar o a quienes han tratado de impulsar. Entonces, dentro de eso también tenemos unas doctrinas. En esas doctrinas vemos las doctrinas occidentales, vemos el caso de Brzezinski, entonces, donde empiezan a mover los bloques de la estrategia para tratar de contener y de qué hacerse. Entonces, las grandes naciones empiezan a proyectar su política exterior en busca de ese recurso y muchas veces terminan cayendo o generando conflictos para hacerse de esos recursos y lo hemos visto a lo largo de la vida. Entonces podemos decir que hay una doctrina de lo que sería la política exterior de las grandes naciones vinculada a ¿qué? Al tema del petróleo, porque el petróleo es quien le va a sostener su paraguas energético. Sí, precisamente sobre eso, mi general, es importante recordar, ¿no? Y yo lo concientizo y lo reflexiono escuchándolo a usted, la importancia de la revolución bolivariana y del comandante Chávez, que al llegar al gobierno aquí en Venezuela, cambió por completo la doctrina petrolera de este país, porque yo no sé si usted recuerda, aquí nosotros pensábamos que porque nosotros teníamos ese petróleo pesado bajo tierra, eso era bitumen, eso no valía nada, eso había que regalarlo, eso no tenía ningún valor en el mercado petrolero. Eso era lo que se nos inculcaba, eso era lo que se nos enseñaba. Pero cuando llega el comandante Chávez y cambia la visión del recurso, ¿no? Y el papel de Venezuela en el contexto mundial, por supuesto, empieza el proceso de certificación de reservas y empieza el proceso de negociación del recurso con todas estas grandes potencias, pero ya en otros términos, no en términos de inferioridad, sino en términos del reconocimiento de esos datos que usted nos ha enseñado y compartido con nosotros durante este programa, que son datos lapidarios. O sea, nosotros representamos el 25% de las reservas descubiertas a nivel global al día de hoy. Entonces, ese tema de las doctrinas petroleras y cómo los países ven su recurso o su interacción con este recurso es extremadamente importante y debería estudiarse en todas nuestras universidades, porque tal como usted también lo dijo, si nosotros somos un país petrolero y tenemos todo ese potencial, nosotros tenemos que ser las primeras y los primeros expertos en petróleo a nivel mundial. Mire, la doctrina a lo largo del tiempo, mire, cuando se busca el proceso de expansión, los grandes imperios terminan
proyectando su aparato militar, y es lo que ha hecho Estados Unidos, colocar diferentes bases militares con el objeto de controlar todos esos recursos o hacerse de los recursos que poseen los diferentes países. A su vez, va creando también los bloques económicos, las alianzas, para tratar también de, primero, torpedear aquellas que no son afines, otra, hacerse de alianzas que le puedan brindar su proyección en el futuro. Eso va creando una relación, lo que son las relaciones internacionales en el mundo, y bueno, se generan bloques, son bloques los que al final nosotros terminamos viendo, que convergen y terminan con aquella, aquí hay que hacer su énfasis, pues, aquellos que no les de su interés inmediatamente terminan cambiando, hacer una transición en lo que son las decisiones que han tomado los pueblos. Entonces, ocurren esos grandes desmanes. Sí. Entonces, las transiciones que traen derrocamiento, golpes de Estado, producto de qué? De que, bueno, no es afín a mis intereses. Entonces usted termina tratando de imponer otros agentes que te sean favorables, y que te vayan en función a su política exterior. Entonces, cuando nosotros vemos esto, en esa política, mire, vemos los países productores. ¿Qué buscan los países productores? ¿Qué quieren los países productores? Entrando aquí, que pudiéramos nosotros, aun cuando nosotros producimos hoy 1 millón de barriles de petróleo, bueno, nuestra industria ha sido muy afectada por producto de la guerra económica. Y el corazón del ataque, o hacia dónde ha dirigido el ataque, el imperio en este caso ha sido a la industria petrolera. La industria petrolera es la que nos genera a nosotros la mayor cantidad de ingresos. Entonces, con nuestros ingresos, ¿qué hemos buscado nosotros? El bienestar económico. ¿Qué buscamos nosotros? Que esa renta petrolera sea alta, que fue lo que hizo el comandante Chávez cuando llegó al gobierno. Es colocar los precios del petróleo a un nivel que sean lo más aceptable, o sea, que sean lo que corresponde al mercado, a lo que cuesta la extracción de un petróleo. No es lo mismo la extracción de petróleo, de un petróleo que sea de tipo ligero a un petróleo que sea de tipo pesado. Ahí usted nombraba hace un momento, mire, Venezuela, después que le certifican sus reservas, eso se logró hace aproximadamente como 12, 15 años, se logra ese proceso y ahí inmediatamente comienza a reciar, porque bueno, se generó aquí en Venezuela lo que nosotros llamamos la reserva, o lo que fue la faja petrolífera del Orinoco. Eso amplió inmediatamente la mirada hacia Venezuela, porque aumentamos notablemente nuestras reservas. Eso, nosotros que hemos buscado a lo largo de este tiempo, tener la soberanía de nuestros recursos, mantener una estabilidad política que nos ha costado mucho. ¿Por qué? Porque bueno, no estamos alineados quizás a los intereses que nos quieren colocar. Queremos ser un país soberano en cuanto a lo que es el tema energético. Ahí se han generado diferentes alianzas multilaterales. Nosotros, cuando hablamos hasta de geopolítica petrolera, la visión del comandante Chávez en su momento, cuando hablábamos de lo que era Petrocaribe, cómo influimos nosotros en el contexto geopolítico, cómo se llevó en su momento de la visión de nuestro comandante Chávez de llegar de los 3 millones que producíamos en el Plan de la Patria, llevarlo a 5 en la primera fase. Y para el 2019 era llevar casi que a los 9 millones. Cuando vemos eso, bueno, estaríamos viendo que Venezuela sería una tremenda potencia a nivel de lo que nosotros llamamos aquí en Sudamérica y en el resto del mundo. Ahora, no es solamente los países productores, sino que también tenemos que ver la otra parte de los países consumidores, que son los que están allí, yo llamaría, ellos son los dragones, los que necesitan de ese combustible. ¿Y qué quieren ellos? Ellos buscan su crecimiento económico en su PIB. Ellos buscan además energía barata. O sea, para ellos es niveles del precio del petróleo, de los barriles de petróleo bajos, para que ellos puedan seguir produciendo materia. Nosotros damos la materia prima y ellos traen productos terminados, pero con valores estrepitosos. Entonces, cuando no es equitativo, pues por supuesto la balanza se inclina a favor de ¿quién? De esos países productores, porque los productos los terminamos comprando nosotros.
¿Qué trae esto? Bueno, trae consigo que el poder político de las grandes naciones buscan una vez tratar de voltear y de voltear el brazo a los países para que se terminen colocando a la merced de sus intenciones. Pero hay unas empresas que son invisibles en su momento, como hablamos de las que fueron las 7 hermanas, que en su momento controlaban el mercado y hoy gran parte de esas empresas, son las familias que hoy son las más influyentes. Sí, correcto. Que controlaron el mercado. ¿Y qué buscaban ellos? Bueno, un retorno de su inversión de manera rápida. El petróleo, la rentabilidad petrolera es enorme. Entonces, por supuesto, ellos buscan controlar lo que es la cadena industrial, buscan hacerse de esos recursos, pero de manera también, a veces en su momento, vamos al caso de Venezuela, ellos daban eran regalías. Y de ahí entonces hasta cambian las políticas, pues, bueno, el 50-50, 50 y 50, que fue cuando en su momento en la Venezuela contemporánea. Entonces, pero llegó un momento que Venezuela lo que podía recibir no era el 50%, recibía el 10, 12, 1%. El 2%. Caso pasa ahorita con Guyana. ¿Cuánto de las regalías del petróleo que extraen del bloque en Guyana, cuánto le queda realmente al pueblo de Guyana? Es muy poco, porque entonces no hay soberanía en cuanto a sus recursos. Entonces lo que se terminan recibiendo son, yo digo que son limosnas de extraerse sus recursos. En el caso nuestro, tomamos una postura más soberana en función a nuestros recursos, le damos el valor al recurso y por eso es que terminamos estudiando nuestros recursos petroleros, porque bueno, esto involucra a los diferentes actores y ¿qué es lo que busca aquí en todo el mercado? Bueno, el mercado de hidrocarburos trae consigo, costos, genera una economía, busca generar la presencia también en el contexto. Entonces, todo ello trae consigo, es el precio del petróleo. ¿Cómo ha influido el precio del petróleo a lo largo de la historia? Cuando vemos nosotros aquí en las láminas, como la guerra del Yom Kippur, o la guerra de los 6 días, la guerra del petróleo, le han puesto diferentes nombres, cómo llevó a un pico el precio del petróleo para esa época, colocando en un paralelismo de casi $120 llegó en ese momento el barril, producto y eso estuvo ahorita en los conflictos pasados de lo que fue la guerra de los 12 días, aquella fue la guerra de los 6 días, esta fue doble, la guerra de los 12 días, y casi que eleva los productos, puso en tensión el mercado petrolero. El otro que vemos ahí, el pico, fue cuando fue la crisis financiera, producto de ¿qué? De lo que fue la primavera árabe. Sí. En este momento nosotros logramos, mi comandante Chávez logró surfear esa ola, y fue uno de los momentos en los cuales, veíamos que fue uno de los mejores momentos en los cuales Venezuela recibió unos grandes recursos y que fue invertido a lo que es la parte social. Esa inversión social, ese crecimiento que tuvo Venezuela fue visto hacia afuera y por supuesto inmediatamente dijeron, no, mire, esto no puede ser, no se puede seguir expandiendo porque un modelo político no puede ser igual a estos beneficios. Estamos hablando de un proyecto que es socialista con un proyecto que es capitalista. ¿Cómo el capitalismo va a estar por debajo del socialismo? Entonces, inmediatamente, ¿qué es lo que genera la renta? ¿Cuáles son los ingresos de Venezuela? Es producto de la renta petrolera. Esa renta petrolera fue afectada y ahí vemos entonces cómo se empieza a mover el ajedrez del petróleo y el paraguas energético a lo largo de este periodo. Bien, excelente. Vamos rápidamente a una pausa y enseguida volvemos con más en Debates del Sur Global. Continuamos en Debates del Sur Global conversando con el general
Joan Márquez Flores sobre la importancia de Venezuela en el contexto energético, sobre explorando conceptos fundamentales como la geopolítica energética, compartiendo algunos datos de relevancia sobre este recurso tan importante en el orden mundial actual. De hecho, estábamos justo conversando sobre el paraguas energético y en un contexto mundial de conflicto y de fuertes controversias desde el punto de vista geopolítico, una fuerte competencia geopolítica, el paraguas energético es un factor esencial de disuasión y nuestros pueblos del sur global deben estar muy conscientes de esto porque vivimos en un mundo finito, de recursos finitos distribuidos geográficamente y qué casualidad que muchos de esos recursos están precisamente en el territorio de nuestros pueblos del sur global y paradójicamente no son estos pueblos los más desarrollados, ¿no? Y esto tiene que ver con una lógica de poder subyacente que está asociado a un concepto que vamos a explorar ahora, que es precisamente el orden mundial. Y vamos a pasar entonces a conocer cómo precisamente el recurso energético impacta en la conformación de un nuevo orden mundial que desde nuestro país promovemos que sea multipolar, pluripolar y multicéntrico. Ahora, ¿qué nos dice el general de brigada Márquez Flores sobre esto? Bueno, en este sentido, Daniela, la configuración del nuevo orden mundial, bajo su concepto de imperio, nosotros veíamos cómo en los diferentes estudios que se ve cómo viene el auge, cómo se mantiene y luego viene un declive de los grandes imperios. Nosotros vemos que a lo largo del tiempo siempre se genera una gran campaña geopolítica para atacar sobre todo esos países que vienen hasta emergiendo para evitar que se consoliden dentro de ese nuevo orden mundial o lo buscan frenar. Yo creo que Venezuela realmente tiene la gran oportunidad a lo largo de la historia de tener o jugar un papel importante en el nuevo orden mundial, no porque sea Venezuela, sino que va a ser producto de los recursos que tiene. Es un actor por tener las reservas. Que no seamos el país productor es otra cosa, pero conocemos también los intereses que hay detrás de todo ello para evitar que se proyecten como una gran nación. Entonces, ¿qué hace con todo esto? Bueno, nosotros desde nuestras aulas venimos estudiando porque esto viene afectando los diferentes ámbitos de la nación. O sea, cada uno de los ámbitos, y vemos el tema económico, que es el que le da prácticamente fuerza a lo demás, porque si no entonces viene lo social, vemos entonces la parte, lo militar, porque el aparato militar también debe de crecer, entonces vemos lo tecnológico, o sea, en los diferentes ámbitos se empieza una vez a frenar, la evolución de un país, y es lo que han buscado generar, pero mientras otros buscan eso, ya dándole el ciclo a lo que ha sido esta entrevista, podemos visualizar que, bueno, los recursos energéticos, en primer momento, ¿qué buscan las naciones? Controlarlas, que ya lo vimos en un primer momento, controlar a los países que poseen las reservas, controlar a los países que son productores, para ellos, ¿qué? Poder consolidar su paraguas energético. Ese paraguas energético, después que ellos los consolidan, inmediatamente se posicionan y terminan viendo lo que entran como unos actores dentro del orden mundial, en la creación de esa configuración. ¿Por qué? Porque ya tienen asegurado su suministro energético, controlan el resto de las cadenas y por supuesto posicionan sus naciones y lo que es el Producto Interno Bruto de esas naciones crecen y es directamente proporcional. Si hay algo a lo cual las grandes naciones han volcado la mirada y producto de los grandes conflictos ha sido el tema del petróleo. Lo podemos llamar que ha sido el poder
en el tablero geopolítico global. Todas, cuando nosotros visualizamos en la historia, hacemos esa visión a lo que llamamos nosotros ese Dios mitológico, el Dios Jano que tenía el futuro y vemos hacia el pasado viene cargado de esos grandes conflictos producto de hacerse de los recursos energéticos. Pero también tenemos que ver la visión del futuro de cuál es el papel que tiene que jugar, en este caso Venezuela, en los años próximos. Para ello, nosotros vemos en el nuevo orden mundial los 3 elementos que hemos venido desarrollando. Tenemos que conocer cuáles son los actores, cuáles son los intereses y los elementos claves que juegan un papel importante en el desarrollo de lo que es la teoría, para poder nosotros ir visualizando y lograr desamarrar los diferentes nudos que se presentan en el recorrido de esto. Actualmente, cuando hablamos del nuevo orden mundial, nuestro general en jefe, Padrino López, ministro de la Defensa, en su libro nos ha obligado, pues, yo creo que cuando nosotros vemos eso, nos termina obligando a ser conocedores de la geopolítica. En estos días veíamos un taller, o estábamos conduciendo uno de los seminarios, y él hablaba, pues un general hoy día tiene que ser un constructor de paz, pero a la vez debe ser conocedor de la geopolítica. En la medida que nosotros conocemos la geopolítica, inmediatamente empezamos a conocer la influencia que tienen esas políticas en función a nuestro país. Porque de ahí es que empezamos a hablar, profesora Daniela, de lo que se convierte en un hombre de Estado. Pero un hombre de Estado no es solamente la parte militar, es que toda la población debe conocer de estas teorías para que nosotros podamos tener una visión clara de a dónde tenemos que llevar nuestro país. De esa manera, los intereses que nosotros queremos ver aquí, bueno, es que nuestro sistema financiero se pueda proyectar hacia un futuro y tener la fortaleza para nosotros influir ¿en qué? En nuestras necesidades sociales. En tener la influencia en este caso en la parte exterior, caso BRICS. El nuevo orden mundial, cuando hablamos de estos bloques, los bloques geoeconómicos, vemos el caso de los BRICS y Venezuela es inaudito que no esté, que le cerraran las puertas en días pasados cuando Lula vetaba pues, a Venezuela. Tarde que temprano eso va a llegar. Luego vienen esos bloques económicos que hablamos, pero ¿qué ocurre? Una es hacerlo el tema económico, otros lo hacen hasta por la fuerza. Entonces terminan colocando al petróleo como un arma política. En días pasados, de acuerdo a la guerra de los 12 días, pudimos decir que en algún momento el petróleo se convirtió en el rehén. Donde cerraron el estrecho de Hormuz, por allí no había podido salir ni un barril de petróleo. Entonces el petróleo a veces se configura dentro de ese nuevo orden mundial como un elemento vital. Decisivo. Entonces las grandes naciones lo necesitan, insisto, porque si no de lo contrario sus fábricas se paralizan. El desarrollo de sus naciones son unos dragones, necesitan de combustible. ¿Qué ocurre? Bueno, el mundo hoy día habla de lo que llaman la crisis energética, tratando de colocar de un lado para hacer un mundo sostenible, aplicar la agenda verde, empieza entonces el movimiento tectónico para ubicarse en lo que son los bloques, en las diferentes instancias, un mundo por bloque. Entonces cada quien en función a las afinidades que tienen, a sus políticas exteriores, se va generando entonces la geopolítica del petróleo, que es importante para el tema de lo que se está debatiendo hoy en día, que es el nuevo orden mundial. Ese nuevo orden mundial influye en que las grandes naciones, ¿por qué China sale y emerge? Bueno, porque China viene en un proceso de crecimiento económico. En ese crecimiento económico, cuando hablemos, vamos a hablar de su Producto Interno Bruto nominal. ¿Cómo influye? Y porque entonces inmediatamente otra potencia lo que buscan es frenarlo, porque en cualquier momento le termina sobrepasando. Esto trae consigo lo malo de todo esto, que va a generar una inestabilidad en el mundo. Insisto, a veces el caos, las crisis, nos trae reflexiones. El caos nos obliga a cambiar. Hay otros quienes buscan el caos, insisto,
para tratar de seguir posicionándose o para seguir manteniéndose en el lugar que tiene. Y si no, veamos cómo ese movimiento, desde cuándo, ahorita, si vamos a hablar de este nuevo, cuando entramos a este nuevo milenio, cómo se genera ese movimiento tectónico, producto de qué, cuáles fueron las causas que generaron eso. Bueno, la primera causa que generó esto fue la entrada de China a la Organización Mundial del Comercio. Es el comercio quien termina inmediatamente. Usted tiene que ver cuál es el origen de las cosas para empezar a trabajar por ello. Esto lo hizo China en el 2001. Inmediatamente, ¿qué otra cosa va generando una vez ese cambio del nuevo orden, de la configuración de ese nuevo orden? Fue la crisis financiera que ocurrió en el año 2008, con lo que fue la quiebra del Lehman Brothers. Correcto. Esto, por supuesto, inmediatamente puso al mundo a temblar. O sea, entre los paraguas, el energético, el económico, sí, económico-financiero, trae eso. Yo pudiera, el otro elemento que hace un cambio también en la geopolítica fue Rusia. Rusia, cuando nosotros podemos visualizarlo, cuando en el 2017 el presidente Putin hace aquella entrevista en aquel auditorio y proyecta el poder atómico, el poder hipersónico, los avances en cuanto a la carrera armamentista que generó Rusia. Mire, es Rusia hoy día el paraguas atómico lo lleva ganado, pero por 20 años. Sí, sí. No han podido. Entonces, todo esto empieza una vez a generar esos movimientos. Unos tienen el poder económico y otros terminan teniendo el poder atómico. Entonces, de esta manera, con estos dos elementos, terminan controlando a un mundo. Pero fíjese que viene lo otro, profesora, aquí viene lo otro. Tiene el poder económico, tiene el poder atómico y con estos dos va a terminar surgiendo otro poder, otro paraguas, que es el tecnológico. La inteligencia artificial, cómo empieza también a jugar un papel brutal. Las grandes naciones, quienes puedan tener el control y que terminen dominando la inteligencia artificial, van a terminar dominando al mundo también. Entonces, nosotros, conocedores de ello, pues no hemos visto la necesidad de seguir estudiando y haciéndole lo que hacen ustedes en este programa. ¿Qué hace el programa? Es el seguimiento de los acontecimientos, porque nosotros lo que vemos como levantadores de escenario, lo que vamos viendo son indicios. Estos indicios, ¿qué es lo que van indicando? Bueno, hacia dónde se va dirigiendo este mundo. Entonces, este mundo se va dirigido de acuerdo a lo que se ha venido estudiando, en este caso en el ANF, habla de lo que llaman la geopolítica multipolar y nos hablaba de la escala de Tucídides, lo que es la tripolaridad. ¿Quiénes son esos tres elementos? Bueno, estamos hablando de Rusia, estamos hablando de China, que hacen lo que llaman el G2, pareciera que ese es G2, y la contraparte que es Estados Unidos. Y Estados Unidos buscando tratar de evitar que estos dos se puedan unir para que le hagan la contraparte. Entonces, cuando ese imperialismo empieza a ver, se va a enfocar en 3 puntos actualmente para tratar de frenar la geopolítica, de cómo a través de la proyección de fuerzas y medios, a través de bases militares y de tratar de generar guerras proxy, puedan intervenir y generar que siga avanzando en la continuidad de lo que se está gestando. Ya esto es indetenible. Entonces podemos ver que todo esto son expresiones de lo que nosotros llamamos un terremoto geopolítico, lo que estamos viendo actualmente. Eso es como lo definimos nosotros, de esta manera. Así es. Un terremoto geopolítico que busca a todo trance frenar en la evolución de lo que se está ya, lo que ya está en vía. Entonces, Estados Unidos, visto esto, él se enfoca en 3 grandes puntos. El primero, que ya viene desde el año 2022, cuando se inició el conflicto de lo que fue Rusia-Ucrania,
Ahí comienza y aborca ese primer punto, lo focaliza allí, con la única manera de tratar de distraer ¿a quién? A Rusia. Y desgastarla militar y económicamente. Luego Luego tenemos como segundo elemento, yo lo tengo aquí como tercero, está ahorita lo que es, a futuro, el orden cronológico está bien. Sí. Daríamos entonces Tenemos Medio Oriente. la Rusia, Medio Oriente y el futuro, hablaríamos entonces de El sudeste asiático. el tema de lo que ha sido el sudeste asiático, o sea, dice hacia Taiwán. Entonces, cada uno de estos Estados Unidos está tratando de generar como puntos calientes para tratar de colocar pañitos de agua caliente para evitar que eso siga surgiendo. Además de esto, nosotros el tema de la geopolítica tiene consigo, llamamos lo que son las geopolíticas de los estrechos. Esas geopolíticas de los estrechos, a lo largo del tiempo, el mundo y las grandes potencias se han visto en la necesidad de controlar las rutas del comercio. Hoy día se habla de lo que son las rutas, la guerra es por esas rutas. Entonces, ¿qué buscan? Controlar los puntos de paso. Entonces, sea de un lado o de otro, cuando vemos los tres actores, vemos en este caso al presidente Xi Jinping, vemos a Putin, vemos a Donald Trump, cada uno en este extremo quiere hacerse de su sector. Para unos quieren, para si es Occidente, que le respeten su patio trasero. Si es para el caso de para China, que se le respete lo que es su mar meridional de China. ¿Verdad? Y si es el caso de Europa, el caso de Rusia, es mantener su control acá. Cada uno de ellos tiene sus sectores para influir. Y garantizar también su seguridad estratégica. Un poco también lo que decía, por ejemplo, Vladimir Putin cuando inició toda la operación militar especial en Ucrania, era el riesgo de que Ucrania iniciara incluso un proceso de nuclearización, de creación de armas nucleares. Y además, todo lo que es la actividad militar desestabilizadora allí, en una frontera prácticamente con Rusia. Entonces tiene que ver con eso que usted nos está explicando, general, de la importancia de cada una de estas potencias de generar un margen territorial que garantice su estabilidad estratégica y su seguridad. Bueno, en efecto, uno de los objetivos de la guerra de Rusia, del conflicto Rusia-Ucrania, es la desmilitarización. Era tratar de evitar que Occidente siguiera apoyando la guerra, pero eso se mantiene allí, está latente. Aún cuando vemos que todas las formas que han tomado, ya el camino que conduce la guerra ya sabemos cuál es. Pasa que no termina. Y de hecho, Donald Trump cuando llega, él dice que en 24 horas él iba a acabar con la guerra. No lo ha logrado. ¿Ves? Entonces ahí llegan temas de desavenencias, pues bueno, los intereses geopolíticos. Entonces cuando vemos la operación Rusia-Ucrania, ahí vemos que ahí empieza una vez el movimiento para, ¿qué busca Rusia? Rusia lo que busca aquí es tener la salida hacia el corredor natural, su corredor natural para poder llevar sus productos también, para salir al Mar Negro y poderse salir a competir en el mercado. Colocó esto, recuerda que entonces Rusia, luego de que le hacen todo un proceso, el último fue el Euromaidan. Sí, el golpe de Estado entonces, del 2014. Para tratar de, pero si nos vamos un poquito más atrás, vemos lo que le ocurre a Rusia, que bueno, ni lo dejaron entrar a la OTAN, ni lo dejan entrar tampoco. A Ucrania, lo que le ocurre a Ucrania, sí. Entonces tampoco lo dejan entrar a la Unión Europea. No. Entonces le cierran las puertas
para evitar que ella siga avanzando. Entonces, todo esto ha configurado después en qué, en la guerra, en esta guerra. Pero ya ese es el primer punto. Hablamos entonces hasta su momento y tenemos que llevarnos hacia el oriente. Sí. Y vemos entonces el conflicto en el Indo-Pacífico, cómo Taiwán empieza a surgir, a salir dentro de la palestra del por qué. ¿Por qué sale Taiwán a ocupar aquí un papel? Y ya China, en días pasados, el presidente Xi Jinping hablaba que, bueno, que ahí no hay negociación, ahí no hay duda de que China se va a hacer de Taiwán y que Taiwán le pertenece a China, lo decía. Eso no hay negociación para ello. Pero ¿por qué no hay negociación para ello? Bueno, actualmente en China, en Taiwán, nosotros vemos que hablamos, hace tiempo algunos analistas hablaban de lo que era la guerra de los chips. ¿Quiénes se hacen porque viene el otro elemento emergente, que es la tecnología? La tecnología. Ahora, para poder hacer tecnología se requieren de chips. Y aquí entra Taiwán, que tiene el 63% de lo que se produce en el mundo. De ese 100%, nosotros podemos visualizar, del 100%, tiene el 63%. Y de ese 63 hay una empresa llamada TMC que ocupa el 54% de la producción. De la producción de chip. Pero quizás ese no es el gran problema tampoco. El gran problema surge después, cuando nosotros vemos que también se producen chips de alta gama, que son los utilizados hoy día para la robótica, para la hipersónica y para la parte aeroespacial y cuántica. Y eso viene de China. Esto es lo que viene de Taiwán. Esto es lo que también pone al ojo del huracán el conflicto para hacerse de la isla. Lo que en su momento era de los portugueses, era la isla Formosa. Sí, lo que pasa es que también, y ahí es cuando nos damos cuenta que los conflictos que vemos en el mundo hoy, además, son vestigios del colonialismo. O sea, las rémoras del colonialismo en la actualidad. Lo que pasa en Medio Oriente, Palestina y el genocidio en contra del pueblo palestino, ¿quién es el padre histórico de ese conflicto? Gran Bretaña. El mismo que es el padre histórico del conflicto que nos quieren instalar a nosotros aquí en Guyana. El colonialismo ha sido el gran padre y autor de las principales catástrofes y guerras que ha padecido nuestra humanidad. Y aquí también lo vemos, o sea, en la misma China hay un tema histórico del padecimiento del colonialismo, que además nos hace ser partes del sur global. Muchas personas piensan que el concepto de sur global es un concepto, geográfico. No, es un concepto metafórico, en donde nos unimos todos los países y los pueblos del mundo que hemos sido explotados, que hemos sido omitidos y que hemos sufrido las rémoras y las consecuencias del colonialismo. Temas fronterizos que permanecen al día de hoy y que amenazan con reemerger como guerras en cualquier momento. Y sin duda alguna, usted acaba de dar una de las razones por las cuales el colonialismo aún al día de hoy se empeña en tener el control de estos espacios territoriales y geográficos y nos amenaza en cualquier momento con reemerger un conflicto, porque siempre hay petróleo, o en este caso chips de alta tecnología de por medio. Siempre hay un interés en un recurso para la consolidación de ese orden mundial. Entonces, lo que nos dice el general Márquez Flores es importantísimo. Debemos los pueblos del sur global estar conscientes
de buscar cuál es la causa oculta detrás de todos esos relatos que nos vende el colonialismo para justificar sus guerras. Y me disculpa que lo interrumpí. Es que la geopolítica busca eso, es ir a buscar esos recursos en otras tierras, a hacerse ellos. En este caso, nosotros tenemos petróleo, pero es que somos tan bendecidos que también tenemos tierras raras y tenemos una diversidad de productos, en este caso de minerales, que son utilizados también para la creación de chips. Así es. Entonces, todo esto... ¿Hacia dónde vamos, general? ¿Hacia dónde va el mundo de hoy? Bueno, el mundo de hoy inexorablemente va a un nuevo orden, va a la configuración de un nuevo sistema. Eso es inexorable, eso ya no se puede detener. Quien no lo ve así es Estados Unidos. Estados Unidos no lo ve así y está tratando de frenar eso que está ocurriendo. Entonces, pero ese nudo que está tratando de hacerle a Rusia y China, o sea, ya prácticamente hay unos lazos que terminan creando entre Rusia y China cuestiones que van a ser imposibles de separar. ¿Por qué? Porque bueno, llevan a unos proyectos que están por encima de todo eso. Proyectos económicos para establecerse las rutas comerciales. Hoy pudiéramos decir que en parte la guerra que se lleva hoy en día, en estos momentos, es por rutas comerciales. Nosotros podemos ver aquí lo que es la ruta de la seda ártica. Vamos a ver también lo que corresponde a lo que es el proyecto del río Tume, lo vamos a desarrollar un poco acá, y la ruta de la seda, que ha sido la histórica por parte de China en su crecimiento. Cuando hablamos de la ruta de la seda ártica, bueno, esto abre un corredor que solamente es utilizada de acuerdo al cambio climático, pero Rusia, aún poseedora de grandes buques rompehielos, pues está tratando de impulsar esta ruta para llevar el tema del comercio. ¿Qué busca acá? A esto le ponen rápidamente un freno. ¿Qué busca frenar aquí? Bueno, porque entonces el presidente Donald Trump dice que hay que hacerse de Groenlandia. El único objetivo, cualquiera puede decir, bueno, pero ahí lo que hay es pingüino. ¿Ah? Y no es solamente que existe pingüino, sino que desde allí puede establecerse como un elemento que frena el proyecto de la ruta de la seda, esa ruta comercial. Pero además de ello, entonces, dijo China, bueno, si no es por esa ruta, entonces yo voy a hacer la ruta del Pacífico, una más expedita. Entonces se termina haciendo hoy día desde el puerto de Shanghái, llevar el Pacífico para llevar a lo que ellos ya han hecho una gran inversión de lo que es el puerto de Chancay. Desde aquí ya inmediatamente comienza a traer sus productos del oriente, entrar a los mercados que son, ese mercado es de los Estados Unidos, pero ya por supuesto, por la guerra y por el crecimiento que lleva China, pues China está por todos lados con sus productos. Una vez, aparte que está entrando, pues también está haciendo una inversión en cuanto a infraestructura y entonces crea la vía férrea, o va a empezar a crear la vía férrea de lo que es la transamazónica, con el objeto de ¿qué? De llevar, no solo ya conecta el Pacífico con el Atlántico. Correcto. E inmediatamente cuando usted ve eso, el proceso que lleva de llevar sus productos ya no es solamente desde Asia, sino que ahí entonces desde América empieza a influir en el resto de las rutas. Entonces, no es mera casualidad lo que va ocurriendo en el mundo. Además de ese proyecto, tenemos el proyecto del río Tume, que aquí involucra a lo que es Corea, ¿verdad? Corea del Norte, a China y a Rusia a través de su río. Pero esto es, también China busca proyectar porque el desarrollo de China hacia esta región es poca. Correcto. Y busca expandir también su población y también el desarrollo de sus áreas. Definitivamente, estos dos colosos conocedores de la geopolítica, pues se terminan estrechando haciendo el G2 para hacerle la contraparte a los Estados Unidos. ¿Y qué ocurre con Estados Unidos? Bueno, Estados Unidos no tiene otra manera, tal cual, no tiene cómo hacerle frente y bueno, tal cual como aparece allí. O sea,
de manos atadas. De manos atadas. De hecho, los grandes doctrinarios de esa política exterior imperialista de Estados Unidos, que han sido, por ejemplo, Kissinger y Brzezinski, coincidían que una prioridad de la política exterior estadounidense siempre debe ser separar a Rusia y a China, evitar que se constituya una gran unión euroasiática entre estos dos gigantes, porque eso significaría la derrota estratégica de Estados Unidos en el plano global. Por eso, lo que usted dice, mi general, de esa lucha permanente del imperialismo estadounidense por tratar de frenar el avance de estas dos grandes potencias emergentes, por sembrar a su alrededor conflictos que las desestabilicen y las desgasten, es un imperativo existencial para Estados Unidos y su hegemonía. Incluso Brzezinski decía, mi general, que a Rusia había que fragmentarla en 4 pedazos y a China se podía dividir en por lo menos 3 pedazos el territorio de Rusia y China. Así también como han intentado dividirnos territorialmente a nosotros y a otros países de la región. Ahora, ¿cómo podemos nosotros seguir consolidando ese horizonte multipolar, ese nuevo orden mundial? Venezuela tiene que, sin duda alguna, seguir sumándose al tema de los bloques económicos que vienen emergiendo, el caso de los BRICS. Venezuela tiene que replantearse el cómo influir con el tema petrolero, porque es vital. Nosotros necesitamos actualmente, como nación, proyectar nuestro tema de la producción. Sabemos perfectamente las razones por las cuales hemos estado en 1 millón de barriles y no hemos podido levantar la producción. Todo obedece a lo que otros evitan, que también convergen esto. Y vemos en Europa, en ese mismo orden, cuando usted ve que tratan de frenar las naciones, vemos como el caso de la ruta de la seda, que buscan el tema Irán. Irán, cuando nosotros estudiamos la geopolítica, hablamos de lo que es el Herland a través de Mackinder, y hablaba que en esta zona donde está la antigua Mesopotamia, bueno, ahí es el corazón del mundo. Y sobre ese mundo, quien controla el Herland, dicen, controla la isla mundial. Quien controla la isla mundial termina controlando al mundo. Entonces, en este caso, Irán, ahorita no es mera casualidad que el conflicto se haya virado hacia allá, porque es que sobre esta zona empiezan a converger las diferentes rutas para poder llevar el comercio a través del puerto de Chambar, entrar por el mar Caspio. Es decir, toda esta zona está siendo objeto de generar el conflicto para evitar que lo que ya está por nacer, o sea, y ahí entramos a lo que la teoría, pues aquello que lo que no ha terminado de nacer y lo que no ha terminado de morir. Entonces, en ese interín, lo que terminamos viendo son las morbosidades, las cosas que a nosotros nos dejan hoy día cada vez atónitos, porque bueno, pareciera que no va a ocurrir, y bueno, ante la necesidad de mantenerse, surgen esos grandes cosas que son inimaginables. Esos grandes monstruos. Esos grandes monstruos. Sí. Así lo llamaba Gramsci, sí, cuando en el interregno, pues, en ese proceso. en ese umbral. Entonces, ¿qué ha pasado aquí? Bueno, ¿hacia dónde vamos? Bueno, ciertamente, quien está tratando de mantenerse busca mantener la guerra arancelaria, que es una de las medidas que él tiene, porque bueno, controlan esta parte de esa producción, y entonces le empiezan a colocar los impuestos a tantos amigos como a enemigos. Ahí no ve a ningunos, porque ya es un tema de política nacional, de seguridad nacional, de establecerse como hegemonía. Entonces, inmediatamente, ¿qué busca el mundo?
pareciera entonces que en ese mundo globalizado, pareciera que estuviera entrando en un ataúd la globalización. Porque bueno, las grandes empresas se han visto afectadas y esa mano invisible del mercado, ¿verdad? Sí. Nosotros vemos ahí, pues está prácticamente alterada, porque está siendo golpeada por todos lados. Las bolsas de valores han caído y lo que han sido el derrumbe de los marcadores como el mismo petróleo, el dólar, el oro, la plata, en algún momento vimos quienes eran aliados han terminado dejando a Trump. Sí, claro. Por las pérdidas. Tesla. Las mismas empresas y corporaciones estadounidenses están muchas de ellas mudando su dinero y sus recursos fuera de Estados Unidos porque ya no es un mercado seguro. Sí. Y el dólar, que un día fue fuente de confianza y tranquilidad, es hoy fuente de preocupación. Bueno, entonces todo esto lo está quien ha estado vigilando desde muy cerca el desarrollo de cada uno de los eventos que están ocurriendo en el mundo, es China. China, por supuesto, con su visión milenaria, de aquella pasividad que tienen el gentilicio chino, pues ha estado observando. ¿Y qué le corresponde? Bueno, Xi Jinping ha decidido, bueno, de ir en medio de la gran voracidad que está ahorita este mundo que llamamos el mundo VICA, que es volátil, incierto, complejo y ambiguo. Ese mundo en el cual se está moviendo, Xi Jinping ha decidido que va ¿hasta dónde? Hasta el final. Y decir ir hasta el final es que a través de los BRICS, como un bloque económico, y a través de la ASEAN también, recientemente también se ha pronunciado, bueno, lo que buscan es derrumbar tanto el dólar como el SWIFT, que son los mecanismos que están atando al mundo. En la medida que se logre deslastrar de este elemento, inmediatamente ya China termina catapultándose como aquella gran fuerza que le va a hacer la contraparte y empezaríamos a hablar de un mundo junto con Rusia de la tripolaridad. Así que no cabe duda, este mundo va camino a la tripolaridad. Ahora bien, en ese mundo de la tripolaridad, ¿cómo queda Venezuela? ¿Cómo va a quedar Venezuela? Venezuela, por supuesto, queda en el ojo del huracán, motivado que en ese tablero geopolítico que se van moviendo las diferentes piezas, bueno, Venezuela cuenta con el elemento dinamizador de esa economía, que es el petróleo. Aquí nosotros empezamos a levantar escenario con relación a esto. Porque, bueno, porque otras naciones no lo pueden hacer porque no cuentan con esas reservas que tenemos nosotros. Y aquello que usted hace un momento llamaba de tratar de fragmentar las regiones es producto de eso. Nosotros, bueno, a nosotros nos queda ahorita, después de las amenazas que hiciera Donald Trump con respecto al crudo venezolano, son declaraciones vagas, así lo decía el informe Kaplan, ¿ah? Donde dice que, bueno, que lo que busca es despistar a un público que no es precisamente el que se maneja en el mundo energético, que sabe que el cese de las importaciones del petróleo venezolano supondría un duro golpe para la estabilidad económica de los Estados Unidos. Entonces, ¿qué le corresponde a Estados Unidos en medio del mundo que se ve afectado, producto de los conflictos? ¿Qué le toca? Bueno, uno de esos escenarios que nosotros vemos aquí es que exista un acuerdo en donde, bueno, a pesar de las tensiones que han existido a lo largo de la Revolución Bolivariana, que se han mantenido, que han sido históricamente tensas, bueno, que se mantenga ahora por su necesidad, que se tenga que sentar y negociar, que ya lo han hecho. Tras bastidores, bueno, han tratado de, en medio de su necesidad, establecer, bueno, ahorita volvieron nuevamente a arreciar contra Chevron. Y entonces viene también el tema de las sanciones de aquellos que pretendan negociar o hacer negocios de petróleo con Venezuela. Eso ahorita debe ser estudiado porque, bueno,
por la necesidad. Ese es uno de los escenarios, sentarse a negociar. El otro escenario es que siga, aun cuando ese conflicto allá en Medio Oriente se encuentra ahorita paralizado, pero eso está latente. Eso no va a, en cualquier momento vuelve a recrudecer. Porque, bueno, ahí están los intereses de un Irán, están los intereses que tiene Rusia, están los intereses que tiene China, y por supuesto el tratar de establecer las rutas comerciales, eso no está descartado que en cualquier momento se vuelva otra vez a generar el conflicto. ¿Y qué traería como consecuencia? Si no es negociar, bueno, inmediatamente el gobierno de los Estados Unidos tendría que venir a hacerse de los recursos que tiene Venezuela, ¿verdad? Terminar de seguir sancionando entonces las licencias que tiene la Chevron, seguir potenciando el despojo de nuestro Esequibo para darle entonces, generar concesiones de estas empresas de la ExxonMobil y llevar entonces a nuestro país a lo que usted llamaba, pues, hasta ese momento, fracturar estos territorios con el objeto de hacerse uso de esa necesidad que ellos tienen. Y quién es cuando vemos nosotros, ¿quién es el afectado? ¿Cómo hemos visto nosotros afectados como venezolanos a lo largo de la historia o en estos últimos tiempos? Pues, la revolución bolivariana, vemos las pérdidas que se han producido en nuestro país producto de cómo se va moviendo la geopolítica en el mundo y cómo la geopolítica del petróleo nos afecta. Nosotros hasta el año 2015 producíamos 2.300.000 barriles y por supuesto eso traía una gran renta petrolera. La afectación después de tratar de hacerse de esos recursos y hacer la transición de un sistema de gobierno, del sistema político, pues fue atacar la empresa petrolera. Así es. Ese ataque a la empresa petrolera, cuando nosotros visualizamos, se genera unas grandes pérdidas. Mire lo que ha generado. 3.993 millones de barriles que hemos perdido. Eso se traduce en 232 mil millones de dólares. Las sanciones para nuestro Estado, o sea, las sanciones han sido, mire, es lo que nos llamamos aquí las bombas mata gente solamente, porque han ido solamente para afectar a la población, al crecimiento económico, es lo que ha ido a buscar. Entonces por eso es que nos encontramos, pero aún así, mire, en estudios realizados por lo que es el laboratorio antibloqueo, mire, estas sanciones son más fuertes que las mismas producidas por la Segunda Guerra Mundial, por la Primera Guerra Mundial. Las naciones de Europa no llegaron a este nivel. Sí. Ha sido enorme. Son crímenes de lesa humanidad. Entonces, las sanciones. Y totalmente medidas coercitivas, como dicen, unilaterales. Nosotros, ¿qué hemos hecho? Lo que hemos hecho es querer ser soberanos. Lo que hemos hecho es tratar de utilizar nuestros recursos de la mejor manera. Hacernos de que el valor que tiene el petróleo se nos dé el recurso, el aporte. No es el aporte que ellos quieran. Entonces, ¿qué ocurre con todo esto? Bueno, que ahí entonces se empiezan a generar lo que se llaman los toques de tambores de la guerra hacia acá, hacia el hemisferio. Y por eso entonces el secretario de Estado de los Estados Unidos, en una visita reciente que le hacía a la Guayana Esequiba, decía, bueno, que si se llegara a atacar a Guyana o a ExxonMobil, y yo no estoy diciendo que es un ataque directamente por parte de nosotros, porque nosotros somos un país totalmente pacifista. Nosotros nuestra doctrina es totalmente defensiva. Nosotros en ningún momento buscamos la ofensiva. Entonces él hablaba que sería un día muy malo, una semana muy mala y no terminaría muy bien. Esas son las amenazas que nos lanzan desde allá. Pero también nosotros, visualizando ello y viendo la cercanía de generar un conflicto aquí, nosotros vemos que eso sería una decisión poco probable. Poco probable. Son escenarios que se levantan de este lugar, de los estudios, desde las aulas de nuestros institutos, hacemos todos estos levantamientos y vamos viendo los respectivos indicios que nos van a dar como
como resultado, bueno, hacia dónde nosotros tenemos que llevar nuestra política petrolera, nuestra política exterior, y bueno, ahí nos obliga, ¿qué nos obliga a toda esta? Bueno, ir hacia una doctrina geoenergética soberana, desde la configuración del nuevo orden mundial para la defensa integral de la nación. Eso es lo que estamos haciendo desde nuestros espacios, eso es lo que está haciendo la Fuerza Armada, eso es lo que está haciendo el gobierno nacional para tratar de impulsar a Venezuela y posicionarla en el lugar que le corresponde, profesora, porque de lo contrario, mire, la salvaguarda de los intereses energéticos nacionales, sin duda alguna, es una prioridad absoluta, absoluta. Nosotros debemos proteger nuestro patrimonio energético del presente, en el futuro, porque sin ello nosotros no estaríamos cuidando de nuestros intereses vitales. Por este motivo, la seguridad energética, y gracias por este gran espacio que nos ha brindado, para nosotros lograr proyectar la importancia que tiene para nosotros y el lugar central que tiene en los diferentes espacios públicos, el debate de lo que es el tema energético por tema de seguridad de la nación. Así que, profesora, le agradezco mucho todo este espacio brindado a lo largo de este momento y poder compartir con cada uno de los televidentes y que se convierta más allá en una reflexión, porque son diferentes las amenazas, son los desafíos en que nos enfrentamos y que, bueno, somos los venezolanos quienes debemos hacer los aportes desde cada una de sus trincheras para tratar de llevar a Venezuela al lugar que le corresponde. Bien, ¿no? Muchísimas gracias, general de brigada Joan Márquez Flores, por dedicarnos este tiempo y compartir con Debates del Sur Global, con su audiencia, todos los hallazgos de sus investigaciones sobre este tema que es de vital existencia para nuestro país. Nosotros, como Venezuela, como pueblos del sur global, pero también como herederos de esa visión geopolítica bolivariana, como herederos de la visión de nuestro comandante Hugo Chávez Frías y de nuestro comandante presidente Nicolás Maduro, pues tenemos el deber, como usted lo dice, de seguir profundizando este debate en todos los espacios, porque tenemos que prepararnos para formar parte en ese nuevo orden mundial que se está consolidando y en donde nosotros somos coautores y además poseemos ese recurso tan importante en el mundo de hoy que son esas cuantiosas reservas petroleras. Sus palabras retumban en cada rincón, no solo de nuestro territorio, sino también de los pueblos del sur global, que debemos ser cada día más conscientes de los recursos materiales e inmateriales que pueden hacer posible la consolidación de un nuevo orden mundial multipolar, pluripolar y multicéntrico, que nos ayude a corregir desigualdades sociales históricas y que garantice a nuestros pueblos su derecho al desarrollo. De esta manera, pues, terminamos hoy este programa, siempre invitándolos a acompañarnos en Debates del Sur Global, donde traemos junto a investigadores, expertos, a personas muy valiosas que son apasionadas de la geopolítica y también de la defensa integral de nuestra nación, a compartir sus perspectivas sobre ese nuevo orden mundial que estamos todas y todos procurando, ¿no? Y que tenemos el deber histórico de procurar por nuestros hijos y por las generaciones futuras. Gracias, general, nuevamente por acompañarnos y será hasta una nueva emisión de Debates del Sur Global.